gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos y ayudar un poco a entender a qué viene esta delegación de altísimo nivel de Estados Unidos a nuestro país. ¿Viene a regañar, viene a presionar, viene a colaborar? ¿Cuál es la intención de este encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Un gusto saludarte, Oscar, como siempre. Viene a sincronizar agendas. Vienen de alguna manera a tratar de hablar el mismo idioma con el presidente de México. Han habido grandes diferencias, asimetrías. El gran problema que tiene en este momento, no solamente Estados Unidos, sino México, es el tema de la migración y el tema del fentanilo. Yo creo que esos son los dos grandes temas, tú lo mencionabas antes del corte, que vienen aquí a platicar con el gobierno de López Obrador. Y sobre todo a mencionar y decir, bueno, hay un escenario ya urgente que para Estados Unidos y para el presidente Biden ya no tiene tiempos extras. Y me refiero precisamente a las campañas electorales que ya empiezan. Y no puede quedar mal con los republicanos. Entonces yo creo que hay un componente político muy importante, pero sobre todo, y yo creo que el más clave, diría yo, es la exigencia de que ya se den operativos y de que la agenda de seguridad mexicana trate de sincronizarse con la estadounidense, porque en realidad vamos de la mano. Si hay algo que ha incurrido el gobierno de México desde hace 5 años es negar una realidad. Por una parte se obsequió un acuerdo de tercer país seguro de facto, aun cuando oficialmente no existió, cuando la situación de seguridad en México no resultaba suficiente para garantizar precisamente eso, la seguridad de los migrantes. Entonces, por cuestiones humanitarias no se pueden obsequiar este tipo de acuerdos, ¿no? Y hay que recordar que Marcelo Ebrard le obsequió a Mike Pence, quien era el jefe del Departamento de Estado, el secretario, el 15 de noviembre del 2018, 2 semanas antes de que tomara posesión el presidente. Y eso lo estamos pagando inclusive con vidas, porque lo que ocurrió al principio de este año en Ciudad Juárez es un elemento esencial, básico, para decir cuidado con lo que está sucediendo en este país, porque no garantizamos la seguridad. Y qué decir de la bestia, y qué decir de todo lo que está ocurriendo día tras día, ¿no? Esta tragedia migrante a la que tú haces referencia, la muerte de 40 migrantes en un centro de detención porque realmente no ofrecía las características de un centro de estancia, pues sí, sin duda es el reflejo de que México está totalmente rebasado en el tema migratorio. Parecería que los Estados Unidos también. Sin embargo, para muchos, Estados Unidos podría estar más o menos contento por lo que ha hecho México. ¿Tú compartes esta opinión? Bueno, en el caso del presidente Donald Trump estaba muy contento porque externalizó, su seguridad fronteriza hasta Guatemala con miembros de la Guardia Nacional Mexicana. Es decir, el presidente López Obrador sí le obsequió esa zanahoria sin recibir nada a cambio. Él pensaba que el presidente Trump iba a dar dinero, como se lo prometió al inicio del gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, no dio un solo centavo. Esa es una realidad que también tendría que haber molestado al gobierno de México. Y sin embargo, la situación no cambió. Es decir, cuando ganó el presidente Biden, prácticamente mantuvo el statu quo anterior a la llegada de este presidente a la Casa Blanca. Entonces, creo que sí hay un conflicto muy fuerte porque, por una parte, en la agenda local, doméstica del presidente López Obrador, no quiere reconocer la gravedad de estas circunstancias, cuando ya desde el 2014-2013 en Siria, con la guerra civil, que se desplazaron o migraron la mitad del país hacia Europa, era una llamada de atención de lo que podría venir a México después, sobre todo, de la pandemia. La pandemia, más las dictaduras de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, el estado fallido de Haití, la guerra en Ucrania. O sea, todos los componentes eran previsibles. Eran previsibles. Y sin embargo, el gobierno de México no cambió absolutamente nada. Y esa es una gran responsabilidad que de alguna manera tendría que velar y ver el presidente López Obrador. Y para Joe Biden es un tema que le quema las manos de cara a la contienda electoral, porque junto con su estado de salud me parece que es lo que más le están presionando, ¿no? La incapacidad, la posible incapacidad para enfrentar un nuevo periodo al frente de los Estados Unidos, pero también la falta de acciones para frenar el tráfico de migrantes. Hay un elemento esencial, Oscar, en este caso, que es la evolución del Partido Republicano. Tal vez no lo estamos viendo y midiendo desde México. En el 2016, en el debate de precandidatos, Trump era la excepción. Es decir, era el único precandidato que lanzaba promesas del muro, de la patrulla fronteriza, pues nos insultó a México, ¿no? De que era pues, un país de violadores, narcotraficantes y demás. Y sin embargo, el resto, 10, 12 precandidatos, no tenían ese discurso. Hoy
si analizamos el debate de hace una semana entre republicanos, la excepción quizás sea uno. La mayoría tiene el mismo discurso de Trump. Lo que ocurrió ayer en el Congreso, en donde prácticamente guillotinan a McCarthy, que era el líder de los republicanos, es un látigo de Trump, del trumpismo, de la extrema derecha en Estados Unidos. Es decir, ¿qué escenario va a heredar el gobierno de Estados Unidos ahora si llegara a ganar un republicano? Porque lo mismo Nikki Haley, que fue la que dijo vamos a lanzar un operativo directamente en contra de los narcos en México, que Mike Pence, por ejemplo, el vicepresidente, o hay otros como Ron DeSantis, Chris Christie, ¿no? Estos precandidatos republicanos también están lanzando duras amenazas en contra de México. Entonces yo creo que ya en este momento se ha perdido el tiempo. Es decir, ya tendríamos que estar pensando en qué va a ocurrir en enero del 2025. Yo entiendo que ya no va a estar el presidente López Obrador, pero es parte de la herencia. Y así como Marcelo Ebrard heredó un programa fallido, como fue este tercer país seguro, de facto, en realidad, y lo heredó porque en realidad no tenemos las condiciones para dar seguridad a los migrantes. Lo que puede llegar a venir con los republicanos, pues eso es un escenario muy, muy complejo. ¿Crecen las voces en ese sentido de catalogar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, de utilizar al ejército estadounidense para combatirlos? Y de este lado, pues se minimiza, se dice que es únicamente politiquería, pero el asunto está creciendo de aquel lado. A la sociedad estadounidense me parece que no le disgusta en absoluto la idea, y el tema del fentanilo ha encendido todas las alertas. Sí, mira, yo creo que lo que más le preocupa a Blinken ahora que llega a México es el distanciamiento que tiene López Obrador de Estados Unidos. Donde está Estados Unidos no está López Obrador. Es decir, sí ayuda en términos de alguna forma pragmáticos, porque sabe muy bien que tenemos el TEMEC, que para México es como una especie de seguro de vida, pero al mismo tiempo toma distancia. Yo te diría, Oscar, lo que ocurrió el sábado pasado. Es decir, se toma la fotografía con Bernardo Arévalo, el presidente electo de Guatemala, y dice en su tuit el presidente López Obrador, estamos listos para trabajar juntos. Bueno, Estados Unidos condena lo que está ocurriendo en contra de Bernardo Arévalo, particularmente la fiscal general y uno de los jueces del Poder Judicial allá en Guatemala, están de alguna manera tratando de ponerle el pie a Arévalo para que no llegue a la presidencia. Arévalo sufrió prácticamente un programa para matarlo, para asesinarlo. El plan Colosio o el operativo Colosio, que lo llamaban. Es decir, está sufriendo una persecución muy grave y es nuestro vecino. Es Guatemala. Y sin embargo, mientras España, Chile, Estados Unidos condenan, y la ONU también, esta persecución en contra de Bernardo Arévalo, el presidente López Obrador dice, comimos juntos en Texcoco, ¿no? ¿Qué piensas, por último, Fausto, que va a cambiar después de la reunión de alto nivel de mañana entre México y Estados Unidos? Yo creo que la presión sí va a cambiar en el sentido de que ya no es optativa la ayuda de México, es obligatoria. Eso es lo que va a venir a decir el secretario Blinken. Y el escenario, el que va a poner sobre la mesa en Palacio Nacional es, nosotros tenemos ya, pues los servicios de inteligencia tenemos identificados en dónde están los laboratorios de fentanilo. Ya hemos hecho operativos esta misma semana en contra de chinos que traían estos componentes a México, ¿no? para desarrollar esta droga, y vamos a tener que actuar. Yo creo que ese es un escenario radical que no le va a gustar al presidente López Obrador y va a tener que estirar un poco más la liga, es decir, va a tener que ceder. No es una reunión para tomarse la foto, es un asunto muy importante. Es un asunto importante porque de alguna forma está entrando en la última etapa ya del gobierno Biden, está entrando en una etapa de mucha presión por parte de los republicanos y en una etapa difícil inclusive de gobierno para el propio estadounidense, con el Congreso hecho bolas por la guillotina que le cayó a McCarthy el día de ayer. Fausto Pretelín, un gusto como siempre. Al contrario, gracias a ti, Oscar. Muchísimas gracias. Bueno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.